Bueno, entrando, en el tema que nos ocupa en esta mañana, me venía a la mente todas estas celebraciones que tenemos hoy, ¿no? ¿Sí? Y celebraciones que lo hacemos en base a la presencia del Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Es decir, todo esto que se vivió hace 2000 años ya estuvo conocido, ya estuvo dicho, ya estuvo advertido, ¿sí? Lo que hoy nosotros celebramos, la Navidad, que es el nacimiento humano de Cristo Jesús, no es que Jesucristo nació en Navidad. Jesucristo es de la eternidad a la eternidad, pero estaba como Dios siempre en su trono, pero su presencia en el mundo ameritó un nacimiento, ¿no es cierto? Y digo, es increíblemente maravilloso el saber que todo esto fue advertido, es decir, no fue fruto de la casualidad, no es que de pronto asomó un niño en un hogar que creció y tuvo una manifestación pública. No es así, ¿no? Entonces digo, todas estas cosas son maravillosas porque, por ejemplo, mire, ¿sí? Hubieron profecías desde siempre, hechos proféticos y palabras proféticas, ¿no? Que anunciaban la presencia de Cristo aquí en la tierra, del Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿no? Por ejemplo, Isaías dice, ¿no?, que habría de venir de una virgen, dice, y la virgen dará a luz. Imagínense lo que era 830 años aproximadamente antes de la presencia de Cristo aquí en la tierra, que se dé una profecía. Era para considerarle a Isaías un loco, además un loco atrevido, ¿no? Que diga, y la virgen dará a luz. O sea, por favor, una virgen no puede dar a luz, porque si da a luz ya había dejado de ser virgen, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pero así sucedió. ¿Sí? Y dice que habría de nacer en Belén, por ejemplo, ¿sí? Y claro, uno luego ve el texto bíblico del Nuevo Testamento en que José y María, quien había sido escogida y que siendo virgen quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo, y que José, como era un hombre justo, no quería infamarla, dice la Biblia, para que usted y yo entendamos mejor, no quería difamarla a María diciendo, ¿cómo es posible que ella es mi novia? Yo jamás he tocado un pelo de ella y ahora aparece embarazada. Sí, es una mujer fornicaria, por lo tanto tiene que morir apedreada de acuerdo a la ley mosaica, ¿no es cierto? Y no, dijo el bello, le amo tanto que pues, si esto ha sucedido, yo voy a mantenerme con calma, con tranquilidad, ¿sí? Pero le visita el ángel a José y en sueños le habla y le dice, no tengas temor de recibirle a tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, ¿sí? Y él acepta esto, ¿por qué? Porque conocía las profecías de que a través de una virgen habría de venir, ¿sí? Pero eso que parecería coincidencia, no era coincidencia. Ellos no vivían en Belén, pero justo se da una orden de un censo y que para que ese censo se cumpla, las personas tenían que ir a los lugares de donde provenían y les toca ir a censarse en Belén y nace en Belén, ¿no? Son cosas increíbles, digo, anuncios, advertencias, profecías que se dieron en relación al nacimiento de Jesús. Es más, no solo se dijo que habría de venir de una virgen, no solo se dijo que habría de nacer en Belén, sino que también se advirtió, por ejemplo, que cuando nazca este niño, ¿sí?, habrá mucho llanto y dolor y quebranto de las familias y de las gentes. Así dice la profecía. Y uno dice, ¿y eso se cumplió? Claro que se cumplió. Acuérdese que Herodes se encuentra con los magos que venían de Oriente. No eran reyes magos, ni eran 3, eran muchos, ¿sí? Y eran magos entendidos como sabios, como entendidos de la astrología. Por eso es que, por ejemplo, fueron guiados por una estrella y cuando iban camino siguiendo a la estrella, Herodes les sorprende, dice, ¿a dónde? Dice, vamos a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Dice, rey de los judíos. Aquí no hay otro rey sino yo. Dice, pero bueno, díganme para dónde van y por favor cuando le ubiquen, avísenme a mí también, porque yo voy a ir para adorarle, entre comillas, ¿no? Y después que los magos contemplan el nacimiento del Rey de Gloria, Cristo Jesús, dice que fueron guiados para regresar por otro camino y no le dieron el aviso que Herodes había esperado.
Herodes se molesta por esto y, calculando el tiempo del nacimiento, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Sí? ¿Sabe qué causó esto? Gran mortandad, gran dolor, gran quebranto, llanto. Y todo ese llanto y ese dolor estuvo también advertido, estuvo también anunciado, estuvo también dicho, ¿no? Entonces, por un lado, nos muestra la infalibilidad de la palabra de Dios, ¿sí? Que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo advierte. Y a nosotros hoy, ¿sí? Y desde hace 2000 años, podemos quedarnos impactados de ver el cumplimiento, pero irrestricto, exacto, de estas profecías, ¿no? Porque digo, hay ciertos anuncios, ¿sí? Que están unos dados en la palabra, otros que son dados por los seres humanos, que advierten ciertas circunstancias. Yo no sé, por ejemplo, si usted se ha dado cuenta aquí en Confianza a nivel domicilio, ¿no? Nos anunciaron el fenómeno del niño, ¿se acuerda? ¿Sí? Y todo el cuidado y las acciones preventivas que deberíamos tomar, porque por estas fechas ya debíamos estar en grandes aguaceros, porque el fenómeno del niño venía para diciembre y para enero para arrasarnos. ¿Cuáles eran las advertencias que nos daban del fenómeno del niño? ¿Sí? Que van a venir fuertes aguaceros, ¿sí? Y dieron ese anuncio a través de los distintos medios informativos, ¿sí? Y vino una semana de calores terribles y de pronto, ¡pum!, un aguacero. Dijimos, se destapó el fenómeno del niño. Se destapó el fenómeno del niño porque mire el aguacero que estamos enfrentando. 2 días más tarde volvieron unos solazos increíbles, ¿sí? Y yo no sé si es que va a venir o no el fenómeno del niño. Y yo le decía a mi esposa, le digo, para mí que es pura amenaza. Y mi esposa me dice, pero ¿no ves el aguacero? Le digo, pero un aguacero, ¿no es cierto? Y así digo, hay señales que nos advierten. Unas coinciden, otras no. Las que son dichas por la palabra de Dios coinciden perfecta y plenamente. Las que provienen del ser humano, ¿sí?, de la institución que nos anuncia las condiciones climatológicas del país, como que no le han acertado, ¿no? Y no estoy juzgando ni criticando a la ciencia en la que se basen, ni tampoco el conocimiento y la preparación académica de los funcionarios de esta institución, de ningún modo. Lo que sí sé es que el clima depende de Dios. Y cuando uno dice, hijos, salgamos abrigaditos, caen unos soles impresionantes. Y cuando uno dice, con ese sol no va a pasar nada, uno sale y a la media hora le cae un aguacero terrible. Es por eso que se creó desde hace algún tiempo, fruto de la sabiduría popular, que el cielo de Quito es como las hermosas mujeres quiteñas, impredecibles. Se les ve que amanecen con una sonrisa. Dice, qué linda mi esposa hoy, ¿sí? A la media hora dice, mi amor, ¿qué te pasó? Ah, no sabes lo que pasó, ¿no? Y en realidad uno no sabe lo que pasó. Pero así les amamos, así les queremos, pero hagan el favor de mejorar. Y digo, hay señales que advierten, ¿no? Por ejemplo, vea, en estas épocas en que ha habido también muchas gripes de distinta índole, no sé si será nuevamente COVID, si será la influenza, qué sé yo, pero los estornudos nos dicen, cuidado, tápate, porque puede pasarte esto, ¿no es cierto? Entonces, un estornudo anuncia una posible gripe. ¿De qué tipo? No sé, pero advierte. Algo que ha sido bonito, por ejemplo, ya desde muchos años, ¿no? Y este año no ha sido diferente, es el anuncio de la Navidad, ¿sí? ¿Cómo sabemos nosotros que viene la Navidad? Esta no es muy bonita, este tipo de anuncio, cuando comienzan desde octubre a decirnos, por Navidad, meta su tarjeta, endéudese hasta cuando más pueda, porque le vamos a dar 2 meses de gracia. No le vamos a cobrar ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Le vamos a cobrar en marzo, ¿sí? Dese el gusto y difiérale la tristeza del pago por 12 meses, ¿sí? Entonces, esos anuncios que hablan del advenimiento de la Navidad no son muy buenos. Los que sí son simpáticos, ¿sí?, son los encendidos de los pesebres, de las luces. Usted mismo de pronto vino acá, no me acuerdo en qué fecha, nuestros hermanos tan generosos y colaboradores con nuestro rinconcito, que cada vez es precioso, ¿sí?
No sé cuándo vinieron, pero ustedes vinieron y dijeron, yo me acuerdo que sí llegaban las primeras personas que llegan al culto, ¿no? Cuando esto ya estuvo un primer domingo hecho así. Digo, qué lindo, dice, ya anuncia la Navidad. Amén. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta prédica que quiero compartirle? Pues esta prédica que quiero compartir se llama Todo está advertido. Todo está advertido. Las advertencias humanas no siempre se cumplen, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el amor de los novios. ¿Sí? Entonces, esos abrazos, esas miradas, esos besos, esas palabras, parece que advertirían una vida, un futuro lleno de amor, de respeto, de consideración. Estoy dispuesto a jugármelas por ti, mi amor, al punto que hasta me voy a enfrentar al logro de tu padre, ¿sí? Me voy a ganar el cariño de la terrible suegra que voy a tener. Todo por amor a ti. Esas palabras, esos gestos, ¿qué anuncian? No un divorcio después de 3 años, pues. No anuncian una vida de conflicto, de bronca y permanente. No, parecería que anunciarían, ¿sí?, una vida de bienestar, de plenitud, de complemento, que es lo que todos quisiéramos. Nadie dice amén, ¿no? Pero así es, aunque nadie diga amén, pero así es, ¿sí? Bueno, yo quiero hacerle acuerdo hoy, a propósito de que estamos viviendo lo que se anunció miles de años atrás, que es la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Yo quiero también hacerle acuerdo de algo que también está anunciado, y como está anunciado por la palabra, pues eso se va a cumplir irremediablemente. Esto no es un anuncio mío, no es una falsa profecía, como existen hoy tantas falsas profecías, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero yo quiero decirle algo que es hermoso, ¿sí? Yo no sé cómo se sentían, por ejemplo, los pastores de aquel sector cuando Jesucristo iba a venir al mundo, obligado por las circunstancias en un pesebre, ¿sí? Y que les fue anunciado a ellos, ¿no? Les dijeron, hey, los pastores así medios somnolientos, a medianoche, ¿sí? Y se presentó un resplandor del cielo, ¿no? Acompañados con todo un coro, y que dijeron, hey, pastorcitos, ya le digo ellos medios dormidos, dice, vayan allá a ese pesebre y vayan a ver lo que encuentran, ¿no? Yo no sé cuál es el regocijo que ellos pudieron haber tenido. Yo no me imagino, ¿sí?, la alegría, la plenitud de sus vidas cuando fueron anunciados, y más aún cuando fueron a presenciar lo anunciado, ¿sí? Debe haber sido una alegría increíble. Alegría que no fue la misma cuando pasó esto. Cada vez que leamos la palabra de Dios, que tengo algunos versículos para leerle, y que la Biblia habla por sí sola, ¿sí?, yo le pido que siempre lo hagamos con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, por ejemplo, Juan capítulo 14, también hay un anuncio de algo que va a suceder, Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, con atención y con reverencia. Hago yo la lectura y usted me sigue, por favor, con esa actitud. Juan 14, del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es un anuncio de algo que va a suceder. ¿Sí? Claro, aquí el anuncio a ellos les entristeció, por eso dice, no se turbe vuestro corazón, porque Jesús les estaba diciendo, ya no voy a estar con ustedes, pero tranquilos, ¿sí? No voy a estar con ustedes, pero yo voy a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay mucho espacio para ustedes. Si no hubiera, yo les diría, voy y preparo, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí viene el anuncio, dice, porque yo vendré nuevamente a vosotros para que acogerles a mí mismo, de tal manera que donde yo estoy, ustedes también estén, ¿no es cierto? Entonces, así como fue anunciado, Jesucristo va a venir, o el Hijo de Dios vendrá a través de una virgen, va a nacer en Belén, va a suceder esto, va a suceder aquello, va a suceder tal o cual situación, y todo sucedió al pie de la letra,
Pues esto también va a suceder exactamente como dice la palabra de Dios, que un día Jesús vendrá por nosotros, por los que somos suyos, por los que hemos aceptado el precio que fue pagado por nosotros, ¿no es cierto? Yo fui comprado a precio, y a un precio altísimo. De hecho, yo no valía nada, pero Dios en su infinita misericordia, sí, no para levantarme el ego, sino para mostrarme el amor que Él ha tenido, me compró, y me compró a un precio altísimo. Entonces yo pasé a ser a precio de sangre. Entonces yo pasé a ser su propiedad. Entonces, como soy su propiedad, Jesucristo dijo, yo me voy a donde mi Padre. Pero tranquilo, como eres mío, yo voy a volver por ti. Espérame, Santiago. Amén. Espérame y póngale ahí su nombre. Yo voy a volver por ti. Si la primera venida, anunciada de la manera que fue anunciada, que va a venir a través de una virgen, algo que era inconcebible, se cumplió, la pregunta es, ¿por qué no se va a cumplir su segunda venida? Tiene que cumplirse, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿pero cómo? Y los que mueren, vea, le resucitó a Lázaro, le resucitó al hijo de la viuda de Naín. Eso quiere decir que Él tiene poder de resucitar a los que estemos dormidos, si es que estamos dormidos, o los que estemos velando, como dice la palabra. Entonces nos ha dado claras muestras y dice que nos va a llevar en una nube al cielo. Pero el profeta Elías fue arrebatado, Enoc fue arrebatado. Es decir, la Biblia ya nos deja algunos ejemplos de que lo que Dios nos prometió lo puede hacer. Ya lo hizo y lo va a volver a hacer. Amén. ¿Sí? En primera instancia, yo quiero que vean inclusive en el mismo capítulo 14 de Juan, ¿sí? El versículo 18, algo que es no solo inspirador, sino que es un gran consuelo, y más aún en el mundo en el que vivimos. Versículo 18 del capítulo 14 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Es decir, ¿quiénes aquí en la vida nos toca vivir a veces circunstancias difíciles de que uno dice, no tengo en quién apoyarme, no tengo a quién volver los ojos, la gente me ha desamparado, cuando estaba bien era amigo de todo mundo, pero ahora que estoy mal, nadie me extiende una mano? Jesús nos dice, tranquilo, no te voy a dejar huérfano, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar, yo te voy a dar la salida, y es más, yo voy a volver por ti, para que de este mundo de dificultad, de aflicción, de tantas situaciones, sí, pases a un reino al que te perteneces, pero todavía no es el tiempo, pases a un reino en el que no habrá necesidad de hospitales, no habrá necesidad de diferir los pagos, nada. Vamos a vivir en plenitud. No les voy a dejar huérfanos. Yo vendré por ustedes, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, también, así como fue advertido, por ejemplo, la presencia ministerial ya de Jesucristo, ¿no es cierto? Es decir, ya no solo su nacimiento como niño, sino que después que creció, también fue advertido. Dice que habría de venir delante de él Elías, para que haga volver los corazones, ¿sí? A efecto de que procedan al arrepentimiento. Entonces, antes de su manifestación pública, también estuvo advertido. Allí en Malaquías, por ejemplo, ¿no? Dice que tendría que venir previamente Elías, que fue Juan el Bautista. Y él vino y con su predicación hizo que muchas personas vuelvan sus corazones y se arrepientan, ¿sí? Así como fue advertido, también a nosotros nos dejó advertencias de la segunda venida. Y nos dijo que nosotros tenemos que ser pilas, ¿sí? Para estar, por un lado, bien enterados, y por otro lado, para saber qué hacer. Porque el estar enterados, uno puede estar enterado que se va a caer la casa y si no sale corriendo, pues la aplasta, ¿no? Entonces, no solo Dios quiere que estemos enterados de las cosas que habrán de suceder previamente a su segunda venida, sino también que nos enseña qué es lo que debemos hacer, es decir, estar preparados para su segunda venida. Por eso es que me permití llamarle a esta prédica, todo está advertido. Por ejemplo, ¿qué nos dijo? Mateo, Marcos y Lucas hablan de las cosas que Jesús mismo advirtió de su segunda venida. Cuando a sus discípulos les había dicho, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Creen en mí, crean también en Dios. Yo les estoy diciendo esto, ¿sí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que si no hubiera, yo iría a preparar. Pero como sí hay, pues ahí está la morada para ustedes, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Pero para que sepan cuándo está cercana mi venida, yo les voy a advertir
y tienen que darse cuenta ustedes, así como las luces anuncian la Navidad, ¿sí?, que los acontecimientos anuncien mi segunda venida. Van a ser tiempos un poquito difíciles y que van a ir acrecentándose en dificultad, porque van a aparecer muchos engañadores, dice, muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Muchos dirán que son el Cristo. No les sigan, no les hagan caso. Van a haber personas que acumulen multitudes de gente para escuchar a los profetas, no para escuchar la palabra de Dios, sino a los profetas, a los que creen que todo lo que piensen, sienten, imaginan, sueñan, viene de parte de Dios. Y muchos serán engañados. No les hagan caso a los que predican su palabra. Aparte de eso, dice que había otro tipo de señales. Dice que comenzarán a haber guerras, ¿sí?, y rumores de guerras, y se levantarán rebeliones, ¿sí?, en uno y otro lugar. Usted sí se ha dado cuenta de las rebeliones que hay a nivel mundial en demanda de derechos que dicen tener ciertos grupos que terminan siendo violentos para salirse con la suya. Esas son rebeliones, son sediciones, el levantamiento en contra de las autoridades que nosotros mismos las ponemos a través de nuestro sistema humano democrático. Y hay rebeliones y hay un sinnúmero de cosas. Dice que nosotros seremos perseguidos y la persecución ya la estamos viviendo. No todavía en la magnitud que también advierte, que digo, será progresivo, pero por ejemplo, todos los levantamientos y pronunciamientos que hay en contra del Evangelio, como matrimonios homosexuales, eso no dice el Evangelio, eso castiga, llama la atención, ¿no es cierto? Sí, como el amor libre entre parejas del mismo sexo, como la permisividad y promiscuidad en lo moral, en la sexualidad que existe, como el permitir ciertos consumos de drogas que están legitimados, ¿sí? Hay un montón de cosas que contrarían, que desafían, que agreden al Evangelio. Esas son persecuciones, ¿sí? Yo veo noticieros cristianos, como le he dicho, ¿no? Entonces yo veía, por ejemplo, que un día el pastor John MacArthur, un hombre ya de 80 años con un testimonio de vida, por decirlo de algún modo, impecable, estuvo predicando en su gran congregación, y cuando él topó este tema del homosexualismo, se levantaron muchas personas y se fueron de la congregación. No es que estaba él predicando en la calle, no. En su congregación hubo gente que se disgustó porque él topó un tema que la Biblia sanciona, que la Biblia castiga. Y la Biblia no va a cambiar, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y se levantaron un gran número de personas y se fueron, porque no estuvieron de acuerdo, porque dijeron el pastor es un discriminador, ¿sí? Entonces todo eso se llama persecución. Ahora están persiguiendo al Evangelio. Más adelante perseguirán a quienes lo vivimos y lo proclamamos. Y que no es solo el pastor, sino todos nosotros. Porque si ustedes son consultados en su vecindario, en su trabajo, en algún lugar, y dice, ¿usted está de acuerdo con esto? Y usted dice, no estoy de acuerdo porque soy una persona cristiana. Entonces ahí sí vamos a llegar a parar en los tribunales, como advierte también la palabra de Dios, ¿no es cierto? Otra de las cosas que Dios nos dijo que va a suceder y que nosotros vemos que está sucediendo, dice, habrán temblores, pestilencias y muchas manifestaciones de la naturaleza que golpean nuestras vidas, que es un llamado de atención, que nos jala las orejas a través de terremotos, a través de grandes sequías, a través de grandes lluvias en unos lugares. En Europa, hace no mucho tiempo, en el verano, habían muertes de personas por los excesivos calores de gente que no tiene dónde refugiarse. Se metían a las piletas públicas y aún así habían muertes, ¿sí? Y en otros lugares, sí, eran devastados por los aguaceros. Y hay terremotos, y hay temblores, ¿no? Entonces dice, todo esto va a ir conjugándose a la vez, ¿sí? Y nosotros vemos que eso sucede. Y hay un anuncio que no quiero que se espante por esto, porque para nosotros no es para espantarnos, más bien es para alegrarnos, porque decir, Cristo viene pronto, gloria a Dios. Como que no hay mucha gente que no se alegra porque Cristo viene pronto. O a lo mejor no estamos preparados, pues, dame chance de arrepentirme, no. No busque oportunidad para arrepentirse, busque oportunidad para vivir en santidad. Amén, ya.
Entonces, hay un anuncio, por ejemplo, que no se está cumpliendo hoy, pero que nos advierte, ¿sí? Dice que debemos tomar muy en cuenta cuando Jerusalén esté rodeada por ejércitos. Hoy no está rodeada por ejércitos. Hoy Israel está peleando con otro grupo en una franja que les divide a los unos y a los otros, ¿sí? Pero esto es un anuncio de lo que pudiera estar más adelante. Porque así como hay países a favor de Israel y dispuestos a ayudarles, ¿sí? Hay muchos países que son sus hermanos, los árabes, ¿sí? Hermanos de Abraham. Porque él es hijo de Abraham, pero él es el hijo de la promesa, Israel, ¿no es cierto? Abraham, Isaac, Jacob, que tomó por nombre Israel. Ahí está, ¿sí? Pero él tenía un hermano mayor inclusive, que es Ismael, del cual descienden todos los árabes. Y son los hermanos que le rodean, hermanos en Abraham, digo, ¿no? Que le rodean. ¿Qué tal que algún rato se levante? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia, que es la diferencia doctrinal espiritual. ¿Sí? Ahora son los de la región de Gaza, los islámicos. Y si se unen, así como hay apoyo para Israel, ¿sí? Que haya también apoyo de otras naciones, no solo los árabes. Puede ser Gog o Magog, que dice la Biblia, y que según parece están identificados con Rusia, una potencia, que basta que los rusos cierren el gas y no den paso, basta para matar, porque ellos son los mayores proveedores de gas. Y si algún continente necesita del gas de los rusos, son los europeos. Y dice que tomemos en cuenta esto, ¿no? Dice que cuando Jerusalén esté rodeado por los ejércitos, ahí sí, a correr. Si alguien está en el campo, dice, no regrese a su casa. Y va advirtiendo. Entonces, digo que el dolor, el quebranto y las señales van siendo progresivas para saber de la segunda venida de Cristo Jesús. Déjeme entonces leerle algunos versículos que nos hablan al respecto. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, nos aclara el panorama, y en Lucas capítulo 21, siempre con atención y reverencia, le voy a leer unas dos porciones del mismo capítulo 21. Lucas capítulo 21, el versículo 22. Dice así, Lucas 21, 22 dice, porque esos días, los que vamos apuntándonos, ¿no? Digo, cada vez va a haber un crecimiento de estas señales que están dadas. Dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Sí? Si el primer anuncio de la primera venida de Cristo, ¿sí? Que hoy lo celebramos, espero con en el verdadero sentido, con alegría, con gozo, es motivo de reunirnos en familia. Ya Dios me está inquietando para hablar lo que tengo que hablar las próximas semanas, ¿sí? Que tiene que ser un tiempo de reconciliación. La Navidad debe ser un tiempo de reconciliación, de doblegar nuestra postura lógica, argumentada, en pos de que la paz que Cristo vino a traer, porque Él tenía que ser llamado, también fue profetizado, príncipe de paz, triunfe en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero bueno, más adelante, si Dios me dirige en ese sentido, así será, lo estoy tratando de entender. Pero aquí dice que serán días duros y difíciles para que se cumpla todo lo que está escrito. Si se cumplió todo lo que estuvo escrito con el nacimiento de Cristo Jesús, ¿por qué no va a cumplirse todo lo que está escrito para su segunda venida? Y en el mismo capítulo 21, versículos 25 al 27, dice así, oiga, Lucas 21, del 25 al 27, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre. Los ángeles que se les aparecieron a los discípulos antes de la ascensión a Cristo Jesús les dijeron, ¿qué están viendo ustedes?
viendo que se va nuestro Señor, dice, así como le vieron que se va, así vendrá. Eso dice Hechos capítulo 1 y lo dice también Lucas, ¿sí? Que es el mismo autor de los Hechos, porque él tuvo ese entendimiento, él tuvo esa revelación de la segunda venida de Cristo Jesús. Y claro, lo que dice versículos 25 y 26, ¿sí? Son ya los tiempos muy previos, es el tiempo inmediatamente anterior, que nosotros no lo estamos viviendo, pero son señales que ya las estamos presenciando, ¿sí? No estamos, gracias a Dios, todavía en ese tiempo de la gran tribulación, como se llama, pero estamos viendo cómo se va conformando, cómo se va encauzando las situaciones, los acontecimientos, las manifestaciones de la naturaleza se van encauzando en esa dirección, en una dirección que humanamente hablando es espantosa, pero que espiritualmente hablando para nosotros es una bendición. Ya, Cristo que venga, para ver tanta maldad, tanta perversidad, para ser fruto de tanta injusticia, para vivir lo que se está viviendo, sí, mejor que venga Cristo. Amén. Y bueno, no queda ahí. Le voy a dar lectura en Primera de Tesalonicenses. Es una lectura un poquito larga, ya con esto estamos concluyendo la prédica, pero creo que es pertinente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante y unos pocos versículos del capítulo 5, digo, con esto concluyo, y que explica claramente Pablo cómo van a ser las cosas. En términos generales, hay muchos otros versículos y porciones de la Biblia que no solo coinciden, sino que corroboran con lo que está por venir, ¿sí? Capítulo 4, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses en adelante dice así, tenemos todos, amén, siempre con atención y con reverencia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, qué pasa en la segunda venida de Cristo Jesús con los que ya han muerto físicamente o podamos morir. Yo quisiera estar con vida, pero no sé qué va a pasar. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, en su voluntad, o sea. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sí, lo que les había dicho en Juan 14, yo voy a venir por ustedes que son míos para que estén conmigo donde yo voy a estar. Dice, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Para nosotros es un aliento, para otros puede ser un espanto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando uno menos lo espera, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mis queridos hermanos, una vez más,
estamos vísperas de la Navidad, que fue anunciada con las luces, con los adornos. ¿Debemos celebrar la Navidad? Yo creo que sí debemos celebrar la Navidad. Siempre le he dicho, hay dos fiestas cristianas o dos acontecimientos para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, que no podemos pasar por alto. La Navidad, la presencia de Cristo Jesús, la presencia del Hijo de Dios humanado aquí en la tierra, y el triunfo del proyecto Salvador, ¿sí? Que lo celebramos en la Semana Santa. Tenemos que celebrarlo, por supuesto, son fiestas que no pueden pasar por alto. Lo importante es saber cómo debemos celebrarlo. Insisto, más adelante Dios inquiete mi corazón para hablar al respecto, en paz, en armonía, en respeto, dándole el mejor regalo a Dios, que es el amor, el perdón al prójimo, etcétera, etcétera. Y si usted quiere saber qué regalos se necesitan en esta Navidad, vea, vaya a nuestro rinconcito y ahí en las cajitas como regalo, y ahí dice los nombres de los regalos, ¿no es cierto? Entonces puede adoptar algo de lo que ahí está. Pero así como nos preparamos con tiempo para la Navidad, cada año tenemos que prepararnos con tiempo para la segunda venida de Cristo. Porque si la primera estuvo advertida, la segunda también está advertida. Porque si la primera se cumplió al pie de la letra, la segunda también se va a cumplir al pie de la letra. En la primera vino el Hijo de Dios como un cordero para reconciliar al mundo a través de Cristo Jesús. En la segunda ya no. En la segunda viene como juez para juzgar nuestras vidas. Esto nos invita al susto, al miedo, al temor. No, nos invita a rendirnos cada vez más a Dios, a cumplir su voluntad, a vivir en santidad, porque si hay ese sentimiento en nuestras vidas, nosotros vamos a anhelar la segunda venida. Que no nos espante la venida de Cristo Jesús, que la anhelemos. Disfrutemos de la Navidad, disfrutemos. El Hijo de Dios vino al mundo por su misericordia, favor e infinito amor, ¿sí? Y vendrá por el mismo amor, por su iglesia. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará